Muy buenos días, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a este espacio, a este momento apartado, separado, deseado para compartir con la presencia del Señor. Gracias, amados hermanos, por tomarse el tiempo, por degustar de sacar un momento para escuchar la palabra de Dios, para compartir de Él, para entender que debemos estar en su presencia, pero no de una forma obligada, sino deleitándonos en Él. Le agradecemos a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Todopoderoso, por permitirnos tener vida, por permitirnos escuchar esta enseñanza, por permitirnos abrir nuestros ojitos, respirar, degustar de su creación. Bendito sea el Padre, con bendición de todo lo alto, Señor. Te damos gloria, te damos honra, porque solo tú la mereces, Señor. Tú, hermoso Creador, hermoso Dios, siempre nos regocijas, Señor, con tus bendiciones, con tu gracia, con tu perdón, con tu amor, con tu fidelidad, Señor. Oh bondadoso Rey, te doy gracias, Padre Santo, por permitirme, Señor, ser usado. Dios mío, te alabo, te honro, Señor. Solo a ti, Papito Dios, pido que tu Santo Espíritu sea el que tome, Señor, control de esta enseñanza. Que no sea mi carne, Padre Celestial, que no sea yo, sino que seas tú, Señor. Toma los corazones de mis hermanos, de quienes escuchan esta enseñanza, Padre Santo, y coloca la semilla de la vida en sus corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, escuchen ustedes de fondo una canción muy hermosa que se llama Océanos. Si ustedes se han dado cuenta, para podernos deleitar con el Señor, la palabra dice que entrar por esa puerta, por esos atrios, con toda acción de gracias y con alabanzas. Eso es lo que debemos nosotros siempre hacer. Antes de hacer cualquier cosa, pongámonos en disposición. Debemos poner nuestro corazón, así como lo hemos visto en el libro del Apocalipsis. Hemos visto cómo el cielo alaba a Dios, a nuestro Creador, cómo el cielo está en júbilo. Este capítulo 19 que hemos venido estudiando nos muestra que toda la creación honra, da gloria, da alabanza, canta aleluya, porque saben que el Señor es justo y bueno y ha hecho todo para que nosotros seamos salvos y podamos estar en su presencia. Bueno, recordarán ustedes, amados hermanos, que hemos venido precisamente estudiando este capítulo, el capítulo 19, ese capítulo que es el puente entre el final de la gran tribulación, la venida del Señor Jesucristo, y su reino milenario, que será el estudio que tendremos en el capítulo número 20. Pero antes de eso, habíamos estudiado en el capítulo 17 y en el capítulo 18 la razón por la cual el cielo estaba de fiesta, estaba alegre. Y básicamente lo podíamos ver que era por la destrucción de las Babilonias. Capítulo 17, Babilonia espiritual. Capítulo 18, Babilonia comercial. Veíamos cómo el Señor, con su amor y su misericordia, pues destruyó estas Babilonias. Y de aquí
Veíamos cómo se desprendía toda alabanza, toda gloria y toda honra al Señor. ¿Por qué? Porque nos había librado de nuestros enemigos, porque el Señor ha administrado su justicia, porque el Señor ha aplastado la rebelión humana, porque el Señor ha mostrado su soberanía y porque el Señor ha mantenido la comunión con su pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Con la iglesia redimida. Aunque nosotros no somos los únicos salvos, sí veremos cómo el Señor despliega todo su amor por su amada iglesia. Aprendimos que paralelamente a lo que está sucediendo en la tierra con la gran tribulación, en el cielo están sucediendo unos eventos muy esperados por nosotros, por la iglesia. Aprendíamos que antes de la tribulación, antes de los 7 años de la gran tribulación, de esa semana 70 de la profecía de Daniel, la iglesia va a ser arrebatada. Después de que la iglesia sea arrebatada, comenzará el tiempo de la tribulación, esos 7 años. En la tierra estarán sucediendo pues una cantidad de eventos terribles que ya lo hemos descrito, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, pero en el cielo vamos a estar nosotros gozosos, porque la iglesia va a ser arrebatada y vamos a entrar, ¿cierto?, a realizar ese evento magnífico que son las bodas del Cordero. Como bien sabemos, la iglesia antes de casarse con el Señor Jesús debe estar limpia, pura, santa para poder realizar este magno evento. Entonces aprendimos sobre el tribunal de Cristo. Estudiamos en nuestra enseñanza pasada cómo la iglesia va a ser juzgada, pero no para condenación, sino en el servicio que realizó en vida cada uno de nosotros, para que una vez sea juzgado ese servicio, seamos limpios de toda maldad y toda corrupción que podía haber quedado en nosotros, para estar totalmente presentables para las bodas del Cordero, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. El Tribunal de Cristo, adicional a eso, veíamos 5 puntos importantes donde el Señor se va a fijar para realizar este tribunal. ¿Sí? Veíamos que el Señor va a juzgar la lealtad y el fiel servicio a la obra del Señor. Veamos cómo el Señor va a juzgar esa obra evangelizadora, a quienes le compartimos la palabra. Y adicional a eso, el Señor va a juzgar las intenciones de los corazones con la que realizamos esa evangelización. El Señor también va a juzgar la mayordomía, cómo nosotros administramos esos recursos y esos dones que el Señor nos entregó para la obra redentora. Y veíamos como último punto que el Señor, por nuestra lealtad y fidelidad, nos iba a dar unas recompensas, unas coronas. Aprendíamos que también eran 5. Corona incorruptible por ser fieles y constantes, una corona de gozo por ganar almas, una corona de justicia por amar la venida de nuestro Señor Jesucristo, corona de gloria por
pastorear con amor. Y la última, corona de vida por soportar las pruebas. Hablábamos que para mí esta era la corona más representativa porque nos invita a tener fe en el Señor completamente, que a pesar de la prueba que estemos pasando en este momento de la dificultad, el Señor es bueno y Él nos va a recompensar por aguantar, por pasar tantos momentos difíciles y no desfallecer. Bueno, hoy, pues como ya lo vimos, después de que la iglesia ha sido limpia, ha sido purificada, ha pasado por el tribunal de Cristo, ahora sí puede casarse. Ahora sí va a poder realizar esa ceremonia nupcial que está descrita en Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis versículos del 7 al 10. Y aquí vamos a aprender sobre las cenas de las bodas del Cordero. ¿Listo? Entonces acompáñenme, hermanos, Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Bueno, amados hermanos, como hemos podido ver, acá se nos relata lo que va a suceder, ¿cierto? Con la iglesia, una vez la iglesia ha sido purificada, una vez la iglesia ha sido limpia. Por eso habla de vestido lino, de fino, vestido fino de lino, ¿cierto? Eso representa la pureza, la santidad. Pero para comprender esto de las bodas del Cordero, ustedes saben que el Señor Jesucristo siempre se ha guiado por su pueblo, por Israel. Entonces vamos a aprender sobre cómo se realiza una boda en Israel, ¿sí? O cuáles eran esos pasos para casarse en Israel, porque asimismo el Señor Jesús lo va a aplicar con nosotros. Es más, ya lo está aplicando. Entonces, vamos a aprender sobre las bodas hebreas. Vamos a dividirlo en dos puntos, en las bodas hebreas para poder entenderlo, y ya después de entender esas bodas hebreas, ahora sí vamos a aprender sobre las bodas celestiales. ¿Listo? Vamos a dividir este estudio de esa manera. Entonces, como primer punto, es de entender que las bodas hebreas, ¿sí?, son un poco diferentes a las que nosotros conocemos. Están divididos en tres pasos. En tres pasos están, o en tres etapas se dividen las bodas hebreas. El primer paso es llamado los esponsales o desposorio. ¿Qué quiere decir esta etapa? Miren, la primera etapa de los esponsales tenía lugar cuando los padres de los novios firmaban el compromiso matrimonial de sus hijos. Ellos hacían un pacto. Esto normalmente, amados hermanos, lo hacían cuando los novios eran niños. Resulta que se reunían dos familias, familia X, la familia Y, y digamos que tenían un acuerdo para que sus hijos dados en matrimonio. ¿Por qué? Porque hacían parte, ¿sí?,
de el pueblo hebreo, y la idea de Dios siempre ha sido que el pueblo hebreo se una con el pueblo hebreo. Ahora que nosotros somos cristianos, somos creyentes, Dios quiere que nosotros nos unamos con quienes, con creyentes. Él no quiere, ¿sí?, que nosotros nos unamos en yugo desigual. Yugo desigual es cuando yo creo en algo o en alguien, en este caso en Dios, pero la otra persona no cree. Eso no puede pasar. Entonces, entendemos que para podernos casar con Cristo es necesario que yo crea en Él. Si no creo en Él, estoy en yugo desigual y no voy a poder casarme con Él. Por eso no van a poder entrar al cielo los incrédulos y quienes no hayan recibido de Cristo. Teniendo en cuenta este primer paso, los esponsales, ¿cierto? Entonces los padres de la novia pagaban algo que se llama dote. Pagaban una dote al novio o a los padres del novio, dando así inicio al periodo de los esponsales. Esta dote es como o representa la ayuda al novio para la manutención de esa nueva familia, ¿sí? Se le pagaba al novio por tener ese compromiso. Y ya vamos a ver cómo esto es totalmente un cuadro de la iglesia y de todo lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Entonces, el primer paso, los esponsales, el desposorio, donde se hace un acuerdo para que tanto el niño como la niña, cuando ya tengan edad suficiente y decidan hacerlo, se casen, ¿cierto? Entren en matrimonio, y para eso el papá de la novia pagaba una dote para ayuda de la manutención de esa nueva familia. Eso donde podemos leer un poquito de esto sobre el desposorio. Vamos a ir a Mateo capítulo 1 versículo 18 y miren lo que sucedió. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando, miren la palabra, desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, ¿sí? Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos cómo María estaba dada a José y se llamaba desposada, ¿sí? Comprometida. Eso quiere decir esa palabra, ¿sí? Los hombres y las mujeres debían llegar vírgenes al matrimonio. No es como ahora, ¿no? Que parece uno un carro de carreras. Entre más número tenga de kilometraje, mucho mejor, supuestamente, por algo que se llama la experiencia, y nada más lejano de la palabra de Dios que eso. Debemos intentar llegar a esta etapa, ¿sí?, puros, limpios de esa contaminación carnal. Difícil sí, porque la sociedad no nos vende eso, pero es lo que nos manda la palabra, y como lo acabamos de aprender, todo tiene una razón de ser. Bueno, después de estar comprometidos, de estar en el desposorio, ¿sí?, viene algo que se llama el desfile de bodas, o lo que también se llama como la presentación. ¿Qué es eso? Es cuando el novio lleva a la novia a la casa del padre del novio. Entonces yo soy el novio, voy y busco a mi novia, ¿sí?, para llevarla a la casa de mi papá. ¿Para qué? Para presentársela. Esto normalmente, amados hermanos, se hacía a la medianoche. Claramente la novia pues ya sabía, conocía de esto, entonces la novia se preparaba muy bien, ¿sí?, todo el día
y la novia se preparaba con sus doncellas. Las doncellas son las amigas, ¿sí? Entonces una vez llegaba el novio a la casa de la novia a medianoche, el novio tampoco iba solo, ¿sí? El novio iba acompañado con sus amigos. Los amigos normalmente llevaban antorchas y comenzaban a desfilar mientras que iban de camino a la casa del padre del novio para presentársela. Por eso se llama así, presentación, que se la van a presentar al padre. Hay una parábola muy conocida entre nosotros que nos habla sobre esta preparación que realiza la novia cuando sabe que el novio va a llegar. Se llama la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a leerla. Está en Mateo 25, de los versículos 1 al 13. Dice la palabra de Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Sí ven? 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, si ven cómo toda la palabra concuerda, tan hermoso, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y compran para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, esto es muy hermoso porque nos muestra la necesidad de estar completamente preparados para cuando venga nuestro novio, que es el Señor Jesucristo. Debemos estar preparados, amados hermanos. Recuerden que estamos hablando de una forma espiritual, ¿no? No una forma carnal. Debemos estar preparados para cuando el Señor llegue. Nadie sabe la hora, la fecha, el día, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Por eso, esta parábola tan importante, porque en cualquier momento puede venir el Señor Jesucristo. Y si no estamos preparados, si no estamos con la llenura del Espíritu Santo, nos vamos a quedar. Eso es lo que representa el aceite. El aceite representa la unción del Espíritu Santo. Es muy importante estar preparados para su hermosa venida. Entonces, como hemos visto, esto representa, ¿cierto? El desfile de bodas, esa segunda etapa, la presentación ¿a qué? Al Padre. Y ahorita vamos a ver la aplicación. Estamos viendo, digamos que el concepto y ahorita miramos la aplicación. Como tercer punto, como tercer paso, va a suceder ahora sí lo que se llama la cena de bodas, o sea, la ceremonia. La tercera etapa, esta tercera etapa, pues tenía lugar ya en la casa del padre, ¿cierto? Porque ya habían llegado, ya habían presentado, donde se celebraba la cena de bodas que podía durar varios días. ¿Cuántos días? De pronto 3 o hasta 7 días, una semana podía durar esta festividad. ¿Sí? En eso sí nosotros, eso sí fue lo único que aplicamos nosotros. Eso sí, cuando se casan hacemos unas fiestas y unos derroches terribles, ¿no? Porque solo pensamos en eso, pero no se nos olvida
la presentación, la preparación y el desposorio. Esto lo vamos a ver también en Juan capítulo 2 versículo 1. Miren cómo la palabra nos lo muestra. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Entonces vemos que el Señor Jesús y María fueron invitados a unas bodas. Y esta es la ceremonia. Entonces recordemos las tres etapas. Primera, esponsales o el desposorio, donde se hace un acuerdo para entregar en matrimonio a la novia con el novio. Y pues se debe hacer un pago por esto, que es un dote o una dote. ¿Sí? Después viene el desfile de bodas, que es la presentación. Se presenta ante el padre, donde la novia antes de la medianoche debe estar lista y preparada porque el novio viene aquí a presentársela al padre. Y después en la casa del padre viene la cena de bodas, que ya es la fiesta. Ahora, dando cumplimiento a estas etapas, el Señor Jesucristo lo hizo también de la misma manera. Y vamos a aprender cómo el Señor Jesucristo lo hizo. ¿Con quién? Pues con su iglesia, porque nosotros somos la novia. Entonces, la primera etapa, que es el desposorio, los esponsales, tuvo lugar cuando el Señor Jesús entregó su sangre en nombre de su novia. O sea, el Señor Jesús ya hizo ese desposorio, ya hizo esa primera etapa de esponsales con nosotros. Nosotros no teníamos cómo pagar la dote. El precio por el pecado, amados hermanos, es demasiado alto. Jamás lo podríamos pagar. Fíjense que el pueblo judío hacía sacrificios y sacrificios de animales, pero nunca pudo limpiarse. Nunca pudo hacer eso. Por eso el Señor, quien era el único que podía pagar esa dote, ese precio, ¿sí? Por la novia, Él pagó el precio por nosotros. Pagó el precio por la novia, pues dando como, dando su vida, ¿sí? Dando su sangre por el perdón de los pecados. Por eso Cristo pagó por nosotros el precio del pecado, que es la muerte en la cruz. Cristo pagó esa dote al Padre, al Padre Celestial, a nuestro Dios, cuando su sangre fue derramada en nombre de la novia. ¿Sí ven cómo es perfecto todo lo que el Señor hace? Cuando aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, firmamos un contrato que es pagado por Cristo en nombre de nosotros. O sea, nosotros entramos a esa primera etapa de desposorio al recibir a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia fue desposada con Cristo por elección de Dios, no porque nosotros dijimos, venga, nos casamos con Cristo. No, no, Él nos amó primero, recordarán ustedes. Entonces, la iglesia fue desposada con Cristo por elección de Dios, por su soberana decisión en un pasado eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el principio el Señor tomó la decisión de que nosotros seríamos su esposa. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 4 nos muestra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Fíjense, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Miren, ¿sí ven? Acá está el desposorio. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Acá estamos viendo esa etapa de desposorio, de esponsales.
vemos cómo el Señor nos escogió para que fuéramos salvos, para que fuéramos su esposa. Fuimos escogidos desde la niñez. Recordarán que el desposorio, el pueblo judío lo hacía desde qué, desde la niñez, ¿cierto? Acá el Señor lo hizo antes de que nosotros naciéramos, antes de la creación del universo. Ya el Señor lo había decidido. Ya vemos entonces la primera forma en que se cumplió, ¿cierto? Ahora vamos a ver la segunda etapa. Esta segunda etapa tendrá lugar cuando Cristo venga. ¿Cuál es? La del desfile de bodas, la presentación. Entonces, cuando Cristo venga a buscar a su novia para llevarla a la casa de su Padre, ahí va a tener cumplimiento la segunda etapa, la presentación, el desfile de bodas. Básicamente esto cuando se va a cumplir, cuando la iglesia sea arrebatada. Hemos hablado en todos estos estudios hasta el cansancio del arrebatamiento y del estar preparados para el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque es que es muy importante, miren, ahí sí vamos a ser presentados ya como la novia ante el Padre. Miremos cómo va a suceder este arrebatamiento nuevamente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Bueno, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Aquí vemos cómo va a suceder el arrebatamiento. Esto ya lo hemos estudiado, amados hermanos. Los que no hayan escuchado de pronto esta enseñanza sobre el arrebatamiento la dimos hace 2 sesiones, en el mismo inicio de el estudio del capítulo 19. Aquí lo van a poder encontrar, ¿sí? Son los sucesos antes del tribunal de Cristo. Y como vemos, pues antes de las bodas que estamos estudiando. Entonces la iglesia debe ser arrebatada y en ese momento se va a cumplir, ¿sí?, en el segundo paso de las bodas, que es la presentación ante quién, ante el Padre. Vamos a ver cómo el Señor Jesús prometió que nos iba a llevar con el Padre. Vamos al libro de Juan, al Evangelio, capítulo 14, versículos del 1 al 3. Dice el Señor: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, miren, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces aquí vemos esa promesa del Señor, donde Él nos va a presentar a llevar a la casa de ¿quién? Del Padre. Y ahí va a ser esa presentación. Y como último punto, sucederá pues ya la cena de bodas, la ceremonia. Esto va a tener lugar en el cielo. Ahí es la casa del Padre, cuando se celebre la cena de las bodas del Cordero.
¿sí? Esto va a tener lugar ya literalmente, esa fiesta en el reino milenario. Eso es lo que vamos a estudiar en el capítulo 20, ¿sí? Pero también vemos cómo esas cenas, esa ceremonia, se va a aplicar. Miren, Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Sí? La palabra es muy específica, se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Si no estamos vestidos de lino fino, no vamos a poder entrar. Vamos a ver también Apocalipsis 21:2 dice, y yo Juan vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Sí ven? Una esposa ataviada. Así va a venir la ciudad celestial. ¿Mm? Ahora, acabamos de aprender cómo se aplica esas bodas judías y cómo se va a ver en el cielo, cómo Cristo ha aplicado esto mismo también. Ahora vamos a aprender sobre esas bodas celestiales. Ese es el segundo punto de nuestro estudio. Entonces, cuando el Señor Jesús se encuentra con su iglesia, quiere verla perfectamente purificada. La iglesia debe estar pura para poderse casar, para poder entrar en el cielo. Mire lo que dice Efesios 5, del 22 al 27. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Miren, esta parte de la palabra, esta porción de la palabra es muy específica. Nos llama a la santidad, nos llama a estar preparados. Si nosotros no estamos preparados, y pronto ustedes dirán que esto lo acabamos de hablar, pero tenemos que ser muy reiterativos en que debemos entrar en santidad. Que el Señor, cuando dio su vida en la cruz, la dio para que nosotros pudiésemos entrar a estas bodas, pudiésemos entrar con Él, pudiésemos ser salvos. Por eso no podemos pisotear lo que Él hizo. ¿Mm? La iglesia fue rescatada por medio de la obra redentora de Cristo en la cruz y fue purificada con su palabra. Ten eso presente, amado hermano. Cristo dio la vida por ti, por mí, para que estuviésemos con Él. ¿Mm? Ahora, la iglesia, una vez sea santificada y purificada, se va a unir a Cristo por la eternidad. No es por un ratico, es por la eternidad.
ahora que la tribulación ha pasado, ¿cierto? Porque aquí ya habemos visto el final de esto, ha llegado las bodas del Cordero y la novia de Cristo se ha preparado para esta ocasión. Es por eso que Apocalipsis 19, que es nuestro texto guía, esos versículos 7 y 8 nos muestran esa alegría y ese gozo. Volvámoslo a leer. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Otra vez, ¿sí ven? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Sin santidad no vamos a entrar. Hay algo importante. Hay tres tipos de santidades. Esto lo describe el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Pero yo se las voy a resumir. Hay una santidad posicional, una santidad perfecta y una santidad práctica. Son tres santidades: posicional, perfecta y práctica. La santidad posicional la tomamos nosotros cuando creemos en Cristo. Recordemos que quiere decir la palabra santo. Santo es apartado. O sea, yo soy apartado posicionalmente porque salgo del mundo y ahora me coloco, ¿sí?, con Cristo. Ya no estoy en el mundo, mas Cristo vive en mí. Por eso esa primera santidad es la posicional, cuando creemos en Cristo. La segunda, que es la perfecta, esta va a tener su aparición cuando vayamos al cielo. Entonces, cuando estemos en el cielo, vamos a ser totalmente apartados. ¿Para quién? Para Dios. Por eso es perfecta. La posicional, digamos que entre comillas, es incompleta porque todavía no estamos en la presencia de Dios. Pero la perfecta sí, porque al estar en el cielo, ya ahí vamos a estar con Él. No vamos a necesitar nada más. Y hay una santidad que es la práctica y que tiene que ver mucho con la posicional. Y es que si yo soy apartado para Cristo, pues yo tengo que practicar esa santidad. Por eso se llama santidad práctica. Y es la que vivimos a diario. O sea, es como yo me aparto del mundo para vivir en esta vida. Como todo lo que hago debe estar enfocado en no maltratar lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Ahí están las tres santidades: santidad posicional, perfecta y práctica. La iglesia, amados hermanos, debe ser consciente que la venida del Señor, o sea, del novio, está muy pronto por ocurrir. Cada día está más y más y más cerca. Esto nos lo muestra 2 Corintios, capítulo 11, versículos del 2 al 4. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado, mírenlo, con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, miren, yo los celo a ustedes porque ustedes son ese regalo que Cristo me dio. O sea, el poder pastorear. Ahí él está hablando como pastor, como líder de la iglesia. ¿Sí? Y está diciendo, la iglesia es de Cristo.
Y todo lo que yo les he enseñado es para que ustedes estén preparados como una virgen pura. Deben estar puros y santos para presentarse ante Cristo, porque ustedes han sido desposados con un solo esposo. Ese esposo es ¿quién? Ese esposo es Dios, es Cristo. Pero no se vayan a dejar engañar, que no les pase como Eva, quien fue engañada con astucia por la serpiente. ¿Cómo los van a engañar? Esto lo hemos venido estudiando en nuestras oraciones a las 7 de la noche, con esos falsos profetas y esos falsos maestros. Alguien que venga predicándoles algo que no es, recibiendo espíritus de demonios que no son, que vienen a predicarle otro evangelio y que de pronto, por ignorancia, reciban de esas enseñanzas que no son. Entonces nos llama aquí el apóstol a estar alertas para no perder esa misericordia que Dios nos dio por medio de su salvación. Y como tercer punto, amados hermanos, vamos a ver quiénes van a ser los invitados. Ustedes sabrán que para toda boda hay unos invitados y que la iglesia es la esposa, pero hay otros que van a estar ahí. ¿Se acuerdan que al inicio de la charla les dije eso? Que nosotros no íbamos a ser los únicos salvos, pero la iglesia sí es la esposa de Cristo, pero van a haber otros salvos. Entonces, ¿quiénes son esos invitados a la boda? Bueno, los santos del Antiguo Testamento serán los invitados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque es que la iglesia inició en Pentecostés, por allá en Hechos 1 y Hechos 2. Pero ¿y qué pasó con los del Antiguo Testamento? No se nos puede olvidar ellos. ¿Ellos qué son? Ellos son invitados a ese hermoso momento. Entonces, los santos del Antiguo Testamento serán resucitados en la segunda venida de Cristo, así como los mártires de la gran tribulación. Eso está en Apocalipsis 19:9. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, los que hemos aprendido del Antiguo Testamento, vemos esos grandes hombres valerosos, allá vamos a ver a todos ellos, allá vamos a ver a Moisés, vamos a ver a Aarón, vamos a ver a José, vamos a ver a David, vamos a ver a Salomón, a los profetas, a todos ellos van a estar allá como invitados, porque el Señor se va a casar con nosotros para siempre. Juan el Bautista fue el último de estos invitados del Antiguo Testamento a las cenas de las bodas del Cordero. Miren que acá esto es un misterio y una perla preciosa muy importante. Mire, Juan capítulo 3 versículos 26 al 30. Y vinieron a Juan, ahí están hablando de Juan el Bautista, y le dijeron, Rabí, mira que el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y miren este misterio tan hermoso. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Miren tan hermoso esto que nos dice la palabra. Sí, acá Juan nos está ratificando lo anteriormente expuesto, ¿sí? Todos desde el antiguo, desde él que fue el último hasta prácticamente Adán, van a estar ahí, pero como invitados, porque Cristo dio su vida por la iglesia,
por la iglesia dio su vida, ¿sí? Y aquí nos dicen, mire, el esposo es él, es Cristo, porque es que estos discípulos de Juan el Bautista, ¿sí? Tenían celos porque Cristo estaba ganando muchos seguidores y Juan estaba como que perdiendo seguidores, porque él era el que en ese momento predicaba y llamaba al arrepentimiento. Pero él dice, es necesario que él, o sea, Cristo, crezca, pero que Juan el Bautista mengüe, o sea, que dejara de ser reconocido. Nosotros no somos los que debemos ser reconocidos. Eso no es lo que Cristo quiere. Nosotros debemos exaltar es al Señor, no a nosotros mismos, ¿sí? Es por eso que este estudio termina con Apocalipsis 19:10. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. ¿Quién? Juan, el apóstol, se iba a postrar ante el ángel que le estaba dando la revelación de todo el Apocalipsis. Y él me dijo, o sea, el ángel le dijo a Juan, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Miren cómo acá la palabra es tan específica de que no caigamos en idolatría. Miren el ángel, este ángel poderoso que le estaba dando la revelación a Juan. No quiso, no podía recibir adoración. Por eso adorar ángeles está mal. Miren, acá está explícito, ¿sí ven? La idolatría impedirá que muchos entren en la boda. Por más grande que sea lo que nos estén dando en esto que estamos aprendiendo, pues a Juan le estaban dando la revelación más grande que la humanidad ha podido tener. Pero el único digno de adoración es Dios. Los ángeles, los profetas y los apóstoles fueron comisionados por Dios para dar testimonio del Señor Jesús, no para que los adoren. Cualquier otra forma de adoración aparte de Dios es idolatría y no podrán entrar al reino de los cielos, no podrán entrar, amados hermanos, a esta hermosa y preciosa boda. Papito Dios, Señor, te damos las gracias, Padre Celestial, por esta enseñanza tan hermosa que nos has traído, donde nos muestras tu fidelidad y tu misericordia, Señor. Tú has prometido que vendrás por nosotros, Señor, y nos llevarás, Padre Celestial, para estar en tu presencia por la eternidad, amado Rey. Esperamos con gozo, con ansia, Señor, tu pronta venida, Señor. Ten misericordia de quienes no han creído en ti, Señor, porque también queremos que sean salvos, Papito Dios, no solamente nosotros, Padre Celestial. Perdónanos y límpianos, Señor, para poder estar vestidos con esas vestiduras de lino fino, Señor, limpio y resplandeciente, para que siempre estemos en tu preciosa presencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a todos mis hermanos. Amén y amén.